Nunca imaginé que una lavaplatos pudiera cambiar el rumbo de la cocina millonaria. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sonido del agua cayendo, el espuma burbujeante, ese era mi refugio. Todo lo que podía escuchar era el murmullo del agua. La cocina, el corazón de nuestro hogar, estaba repleta de risas, aroma a especias y momentos compartidos. Pero ese día, todo fue diferente. Estaba allí, con las manos llenas de grasa de las ollas, cuando el lavaplatos, un viejo modelo que había años que prometía más de lo que cumplía, decidió fallar. Un goteo, un chirrido, y luego, ¡boom! El agua comenzó a brotar como si una manguera estuviera abierta. El caos se desató. Mi madre, angustiada, corría por la cocina tratando de controlar la marea que avanzaba. Su expresión, llena de miedo, me desgarró por dentro. Mi padre, frustrado, solo podía mirar, apretando los dientes, como si cada gota fuera un recordatorio de la tensión en nuestra familia. Éramos una familia de sueños. Mi hermana y yo teníamos ideas brillantes, pero la economía nunca nos dejó despegar. Siempre había algo que nos tiraba hacia abajo. Teníamos el fuego de la pasión, pero el peso de la deuda y las expectativas nos ahogaban. La cocina era nuestro refugio, nuestra zona de confort, hasta ese fatídico día, cuando empezó el alboroto, una mirada se cruzó entre mis padres, una que nunca había visto antes. Era miedo, pero también algo más. ¿Era desesperación? ¿Era la idea de perderlo todo? En ese instante, pensé que el lavaplatos podría ser solo eso, un maldito electrodoméstico, pero lo miré como la puerta a otra realidad. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido a nuestro alrededor se desvanecía? ¿Y si esta fuga era solo el principio de una tormenta mucho más grande? De repente, el estruendo del agua se detuvo. Un silencio helado ocupó el espacio, podía sentirlo en mi piel, en el aire pesado a mi alrededor. Miré a mi madre y vi cómo su mano temblaba levemente mientras levantaba la tapa del viejo lavaplatos, solo para que una pequeña carta cayera al suelo, deslizándose hacia mí. La carta, amarilla y vieja, prometía secretos de una herencia perdida. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba eso? El silencio se rompió con la voz temblorosa de mi padre: no deberías haber encontrado eso. Esa frase resonó en mí como un grito en la noche. ¿Qué secretos escondía nuestra familia? ¿Qué decisiones se habían tomado antes de que nosotros llegáramos? Pequeñas olas de curiosidad y miedo empezaron a surgir mientras la realidad se desnudaba ante nosotros. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un fuerte like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El ambiente en la cocina se había vuelto denso, casi irrespirable, mientras el eco de las palabras de mi padre reverberaba en mis oídos. Sentía como la carta, aún caliente por la fricción del hallazgo, pulsaba en mis manos, como si tuviera su propia energía. La miré con avidez, y en un impulso casi automático, decidí abrirla. La tinta era tenue, algunas letras apenas legibles, pero había algo en ese acto que ya me hacía sentir como si estuviera cruzando un umbral hacia lo desconocido. Querido Emilio, comenzó la carta, y al escuchar ese nombre mi pecho se encogió. Emilio era el nombre de mi abuelo, un hombre que nunca conocí, pero cuyas historias siempre habían flotado en las conversaciones familiares como sombras en su propio rincón de la memoria. Mis padres nunca hablaban de él. El tono de la carta era de una intimidad profunda, una mezcla de tristeza y esperanza. Mientras leía, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. Este legado puede no ser mío, pero es tuyo. A veces, las huellas del pasado nos traen más cargas de las que desearíamos.
Hay secretos que me llevaron a tomar decisiones difíciles. Si encuentras esto, es porque tu deber es desenterrarlo. No temas. La riqueza tiene muchos significados. Algunos son materiales, otros espirituales. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por las palabras, sino porque veía que esos secretos que habían mantenido a mi familia en silencio pueden ser la clave para liberar no solo nuestro linaje, sino nuestros propios sueños. Pero, ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué debía hacer con esta revelación que caía como un rayo en medio de la tormenta? ¿Qué estás haciendo?, bramó mi padre, rompiendo mi trance. Su voz era como un grito de auxilio, una mezcla de desesperación y advertencia. No deberías leer eso. No es para ti. De inmediato, la atmósfera se volvió helada, una barrera invisible se levantó entre nosotros. Mi madre hizo un gesto de asentimiento hacia él, como si supiera, como si ambos supieran algo que yo ignoraba. El alivio y la rabia asaltaban mi mente en un vaivén. ¿Por qué no podía saber más? ¿Por qué se negaban a compartirme este conocimiento? La frustración se concretó en un nudo en la garganta, y sentí que el aire se volvía cada vez más escaso. Puse la carta sobre la mesa, y mientras lo hacía, noté un destello plateado debajo de la hoja amarillenta. Allí, encontré una pequeña llave, antigua y desgastada, con un número grabado, 1847. Esto tiene que significar algo, grité, buscando el apoyo de mi hermana, que permanecía en un rincón, atenta pero distante, como otra víctima de un océano de secretos. Pero aunque las palabras salieron de mis labios, la realidad se desmoronaba. Mi padre estaba de pie, como un guardián de inexorables sombras, y el miedo se asomaba en sus ojos. No estoy dispuesto a dejar que esto cause más problemas, dijo con voz temblorosa, casi perdida. Lo mejor es dejarlo atrás. Pero mi madre lo miró, y en ese breve intercambio supe que también ella llevaba un yugo pesado sobre los hombros. Las lágrimas de mi madre y la mirada desafiante de mi padre me mostraban que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Eso no puede ser todo, dije, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Debo descubrir qué significa la llave. Si hay algo que debemos saber, lo encontraremos. Pero mi padre, en un impulso de desesperación, dio un paso hacia mí, como si quisiera protegernos de un destino que ya había marcado. ¿No lo entiendes? A veces, el conocimiento puede ser una carga más pesada de lo que puedes imaginar, dijo, y su voz se transformó en un susurro que me heló la sangre. En ese momento, un grifo dejó escapar un último goteo, un eco de algo que brotaba sin control, y comprendí que estaba en medio de una tormenta que apenas comenzaba, sin saber cómo. La llave se volvió el símbolo de mis esperanzas y de mis miedos. Con un gesto decidido, la guardé en el bolsillo, sintiendo su frío acero contra mi pecho. Mientras miraba a mis padres, la tensión se hacía palpable, y su silencio se convirtió en un grito que resonaba en mis pensamientos. Tal vez, solo tal vez, había una luz al final de este oscuro túnel. O quizás, una verdad más aterradora que cualquier otra cosa que hubiéramos enfrentado hasta ahora. La noche se extendió como un manto oscuro sobre la casa, mientras la atmósfera en la cocina continuaba cargada de tensión. La pequeña luz que iluminaba el espacio reflejaba el brillo de la llave en mi bolsillo, y, aunque el frío del metal me recordaba la realidad que estaba emprendiendo, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Me volví hacia mi hermana, Valeria, cuya presencia a mi lado siempre había sido un faro en tiempos oscuros. La miré a los ojos, buscando respuestas y también un poco de valentía en su mirada. Valeria, necesitas creer en esto tanto como yo. Si tenemos que desenterrar el pasado, debemos hacerlo juntos. Ella titubeó, pero asintió lentamente. Siempre quise saber más sobre abuelo Emilio. Aunque no lo conocí, siento que hay algo de él en nosotros. Debemos descubrir la verdad. En su voz había un leve brillo de esperanza que me animó, y su respuesta era como el viento que comenzaba a disipar las nubes de tormenta. No obstante, no era suficientemente fuerte.
La provocativa necesidad de buscar la verdad se mezclaba con un creciente desasosiego cuando me giré hacia mis padres. Su mirada, un reflejo de la historia que estaban intentando proteger, me decía más de lo que ellos podrían articular. ¿Por qué no pueden comprender?, pensé, sintiendo una angustia pulsante en mi pecho. ¿Por qué no están dispuestos a enfrentar lo inevitable? Con una decisión abrupta, tomé la carta de nuevo, con la esperanza de que algo más de su contenido me ofreciera claridad. Pero antes de que pudiera leer de nuevo, el sonido del teléfono rompió el silencio. Mi padre se dio la vuelta de inmediato, como si el timbre fuera un grito de auxilio, una advertencia. No contestes, dijo, pero ya no podía detenerme. Cuando respondí, la voz al otro lado era familiar, pero el tono era diferente. Emilio, soy yo, Clara, dijo, mi tía, a quien conocía poco pero cuya mirada, al menos en las pocas ocasiones en que nos habíamos visto, siempre había destilado una mezcla de tristeza y fuerza. Necesito que me escuches. Si encontraste la carta, hay algo que debes saber. No es justo que lo cargues solo. La urgencia en su voz movió algo dentro de mí. ¿Qué sabes sobre la llave, tía Clara?, pregunté, y las palabras salieron como una súplica que abarcaba toda la historia reprimida de mi familia. La conversación fluyó casi sin pausa, y los fragmentos de historia que emergían me envolvieron, envolviendo mis miedos en la esperanza de un nuevo comienzo. Ella habló sobre la herencia familiar, no solo en términos de bienes o tesoros, sino de secretos olvidados que habían estado esperando por generaciones. Al final de la conversación, sentía que aquellas palabras habían sido un destello de claridad en medio de la confusión. Encontrémonos mañana por la tarde, te diré todo lo que sé, concluyó, y antes de que pudiera objetar, colgó. Cuando volví a mirar a mis padres, estaban más tensos que nunca. Eso es un error, declaró mi padre, con un gesto como si quisiera detenerme antes de que comenzara a desandar el camino que apenas me atrevía a pisar. No sabes lo que estás haciendo, no puedo seguir ignorando esto. Este legado no es solo un peso, también puede ser nuestra liberación, respondí, intentando hacerle entender que sus temores no podían ser mis cadenas. La mirada de mi madre, entre resignación y compasión, parecía decirme que, en el fondo, ella también anhelaba descubrir lo que había detrás de aquella puerta cerrada, pero mi padre se mantuvo firme. A veces, la verdad puede traer más dolor del que puede soportar. Su voz se quebró, y por un instante vi un destello de algo vulnerable detrás de su fachada de dureza. Era como si se enfrentara a sus propios demonios personales, y esa revelación lanzaba una sombra de duda sobre todo lo que había creído. La incertidumbre pesaba en el aire mientras mi hermana y yo nos mirábamos, y la decisión final no podía esperar. Opté por salir, por ir hacia la búsqueda de respuestas que parecían bailar justo fuera de alcance. Mi corazón latía con fuerza al entrar en la noche, y me aferré a la idea de que esta búsqueda podría ser el comienzo, no solo para mí, sino para toda mi familia. Fue en ese momento, mientras las estrellas titilaban en el cielo, que la llave en mi bolsillo pareció cobrar vida. Era un llamado a deshacer el nudo del pasado, pero bajo la luz del Mon, sentí que había algo más escondido en su misterio. Con cada paso que daba, sabía que estaba muy cerca de abrir no solo un candado, sino también la caja de Pandora que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Y mientras me alejaba, el eco de la carta resonaba en mi mente, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Esa decisión no solo podría cambiar el rumbo de nuestra historia, sino también desvelar secretos que tal vez era mejor mantener ocultos. ¿Estaría preparado para los demonios que podríamos desatar? Antes de que pudiera dar una respuesta, un súbito crujido detrás de mí me hizo detenerme, y una sensación de desasosiego me recorrió. ¿Quién o qué estaba acechando en la oscuridad? Mi respiración se hizo pesada mientras miraba hacia la fuente del crujido. La incertidumbre se arrastró por mi columna, volviéndome rígido como una estatua de piedra. Sin embargo, el murmuro del viento a través de los árboles y el ligero parpadeo de las estrellas me recordaron que, a pesar del miedo, la búsqueda de la verdad era lo único que tenía sentido en medio de esta oscuridad. Emilio, llamé, casi en un susurro,
sintiendo que cualquier sonido podría atraer a algo desconocido. El silencio, sin embargo, se quedó en la noche. Con la llave aún apretada en mi mano, decidí continuar, no podía dar marcha atrás ahora. Cada paso hacia adelante era un acto de resistencia contra la sombra de la incertidumbre. Al llegar al jardín, un resplandor suave surgió desde la calle donde la luz de una farola parpadeaba tenuemente. Allí, a lo lejos, se veía la silueta de alguien. Un destello de reconocimiento iluminó mi mente. Era Lucas, un viejo amigo de la infancia, a quien había perdido de vista desde hacía años. ¿Qué hacía aquí a estas horas? Lucas se acercó, parpadeando bajo la luz parpadeante. ¿Qué haces fuera, Emilio? Su voz, grave y preocupada, mostró que notaba la tensión en mi rostro. No sabía cuánto debía revelar, pero sentir su familiaridad fue un alivio en medio de la tormenta interna que me azotaba. Estoy buscando respuestas. Decidí ser honesto, si bien sin detalles. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí a esta hora? Estaba paseando, tratando de despejar la mente, contestó, aunque su expresión mostró que esa no era la verdadera razón. Lucas siempre fue un buen oyente, alguien en quien podía confiar. Parece que tienes algo pesado en la mente. Puedo ayudarte. La oferta no llegó solo como un gesto, la escuché como un eco de apoyo. De repente, una chispa en mi interior se inició. Tal vez debería saber sobre mi abuelo, dije, y empecé a relatarle lo que había descubierto. Le conté sobre la carta, la llave, las advertencias de mis padres, la llamada de tía Clara y mi creciente impulso de encontrar lo que se había ocultado. En sus ojos se reflejaba un interés genuino, pero también una preocupación que no pasó desapercibida para mí. Emilio, la verdad puede ser liberadora, pero también destructora. Te lo digo por experiencia, comenzó, dejando que su voz se llenara de una sabiduría que había adquirido con los años. Si te embarcas en esto, asegúrate de estar listo para recibir lo que venga. La familia, los secretos, todo podría cambiar. Su advertencia resonó en mí, y un sudor frío se acumuló en mi frente. ¿Y si la verdad acerca de mi abuelo es algo que todos temen? ¿Y si, al final, eso nos destroza en lugar de unirnos? Dudé, sintiendo lo abrumador del peso que llevaba. Solo tú puedes responder a eso. Pero recuerda, a veces la verdad trae consigo la oportunidad de sanar viejas heridas. Me ofreció una sonrisa, una mezcla de compasión y aliento, como una luz en un túnel oscuro. A pesar de sus palabras, no podía dejar de pensar en mi familia. La mirada de mi padre, en particular, se instaló en mi mente, un recordatorio de que no todos estaban listos para enfrentar la tormenta. Con el corazón apesadumbrado pero determinado, miré a Lucas. Mañana me encontraré con tía Clara. Espero obtener respuestas, pero me da miedo lo que pueda descubrir. Por un instante, su expresión se tornó seria, como si vislumbrara la carga que llevaba. No estás solo en esto, Emilio, respondió, y, en un gesto inesperado, me puso la mano en el hombro. Si necesitas compañía, cuenta conmigo. Las palabras de Lucas me llenaron de una calidez que tanto anhelaba en ese momento. Aún así, el nudo en mi estómago no desaparecía. En lo profundo de mi ser, sabía que las respuestas que estaba buscando podían abrir viejas heridas, traumas ocultos que acechaban en las sombras. Sin embargo, la idea de pasarlo en soledad era aún más aterradora. Antes de despedirme, Lucas me miró fijamente, como si quisiera dejarme un último consejo. La verdad puede ser un arma de doble filo. A veces, el pasado es un paisaje desolado, pero saber la historia te da poder. Solo no pierdas de vista lo que realmente importa en este viaje. Con esas palabras resonando en mi mente, regresé a casa, con la promesa de afrontar lo que viniera. La noche se volvía más oscura a mi alrededor y, de repente, la llave en mi bolsillo se sintió más pesada. El eco del crujido resonaba aún en mi memoria, como un presagio que nunca se iba. Una sensación de que el danger y la revelación estaban cada vez más cerca, como un espectro acechando en la bruma de mi vida. Cuando entré nuevamente a la cocina, la luz titilante hizo que la atmósfera se sintiera más densa.
Y en ese instante, mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido, me di cuenta de que había algo aún más inquietante esperándome. Un pequeño objeto en la mesa, el viejo libro de mi abuelo que había estado olvidado, desgastado por el tiempo, con un ligero indicio de que sus páginas contenían secretos que estaban a punto de cambiarlo todo. ¿Era eso lo que realmente había estado esperando? La luz de la cocina me envolvió en un abrazo confuso. El libro estaba ahí, solitario y lleno de historias invisibles. Me acerqué. El sonido de mis pasos ahogados en el silencio caía como pequeñas piedras en un lago sereno. La tapa estaba cubierta de polvo y el título apenas era visible, pero era suficiente para sentir el tirón de la curiosidad. Con un movimiento tembloroso, lo abrí. El olor a papel envejecido me golpeó, evocando recuerdos de las tardes pasadas en la casa de mi abuelo, escuchándolo contar historias que parecían tocar lo eterno. De inmediato, las palabras comenzaron a bailar en mi mente. Fragmentos de su vida y sus experiencias se hicieron visibles, y cada página parecía susurrar secretos que estaban prontos a escapar. Mientras hojeaba las páginas, una nota deslizada entre ellas cayó al piso. Me agaché, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Era una carta de amor. La caligrafía era elegante, pero lo que capturó mi atención fue la fecha y el remitente, mi abuela, Rosa. La carta hablaba de promesas y esperanzas, de un futuro que nunca se materializó. La familia siempre está unida, incluso cuando las sombras intentan separarnos, leía con cada latido desvelando una pieza de un rompecabezas que, hasta entonces, no sabía que existía. Mis manos temblaron mientras mis pensamientos chocaban unos contra otros. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué secretos mantuvieron ocultos que los llevaron por caminos distintos? Mientras buscaba respuestas, el miedo a lo que podía descubrir comenzó a crecer en mí. La relación de mis abuelos podría haber sido la clave a varios años de confusión y silencio en mi familia. ¿Emilio? La voz de mi madre me hizo saltar. La vi aparecer en la puerta de la cocina, con el rostro pálido y los ojos cansados. La preocupación brilla como un faro, y su mirada se movió rápidamente hacia el libro. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro antes de que la sombra de la incertidumbre la envolviera. ¿Qué haces aquí tan tarde? Intenté ocultar la carta tras el libro, sintiendo que la revelación de sus ingredientes podría desencadenar una tempestad. Solo estoy revisando algunas cosas de mi abuelo, respondí, sintiendo que la mentira se pegaba a mis labios como un resfriado. Es mejor que no indagues demasiado en ello. La manera en que su voz se quebró me hizo tragar en seco. Miré sus ojos, deseando descubrir el abismo emocional que se ocultaba en el fondo de su ser. Había algo en su mirada, un miedo profundo que me resonaba en el alma, como si el dolor y la revelación estaban entrelazados. ¿Por qué dices eso? ¿Qué sabes de él? No me contuve. El impulso de descubrir era más fuerte que la incertidumbre que me embargaba. Emilio, hay cosas en nuestro pasado que preferimos olvidar. Historias que ya no deberían ser contadas. Sus palabras eran un susurro, un llamado a cerrar la puerta de esa parte de la vida. Pero justo en ese instante, comprendí que no podía hacerlo. Estaba agotado de vivir en sombras, pero yo necesito entender. Lo que descubrí hoy, hay una conexión que no puedo ignorar. Y quizás me ayude a comprender lo que sentimos como familia. Mis palabras resonaron con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. Hay secretos que pueden romper lo que hemos construido, dijo, bajando la mirada, como si esas palabras fueran un peso legítimo que no soportaba llevar. La tensión en la cocina se hizo palpable, un aire de frío se coló entre nosotros. En su expresión leí que había más que simple preocupación. Una historia llena de tormentos emocionales aún contaba, una historia en la que cada uno de nosotros era actor clave. Sin embargo, del otro lado de la mesa, el libro parecía latir con vida propia, un recordatorio de que la verdad, aunque temida, podía también reconstruir. No quiero que esto nos separe, murmuré, la vulnerabilidad tiñendo cada palabra. Solo quiero saber quiénes somos realmente. Algunas preguntas deberían permanecer sin respuesta. Emilio, dijo su voz al borde de romperse.
Antes de que pudiera replicar, el sonido del timbre resonó en la casa, como una advertencia ominosa que hacía eco en mi corazón. ¿Quién puede ser a esta hora?, pregunté, confuso, mientras mis ojos se volvían hacia la puerta, atrapando una mirada completamente cargada de tensión emocional entre mi madre y yo. Ella retrocedió, parpadeando como si la inminente llegada de alguien pudiera cambiar el rumbo de nuestra conversación, de nuestra historia. En ese momento, sentí que mi destino se tambaleaba en la cuerda floja. Ya no sé qué más esconder. Si hay algo que descubrir, quiero que lo hagamos juntos, le dije, apretando el libro, sintiendo que ya no podía dar marcha atrás. Mi madre se mordió el labio, vacilando con una mezcla de miedo y aceptación, pero el timbre sonó de nuevo, ahora con más insistencia. Emilio. Antes de que pudiera completar la frase, abrí la puerta. Allí, de pie, una sombra conocida, era Clara, mi tía, con un semblante que denunciaba que las respuestas que estaba buscando estaban más cerca de lo que imaginaba. Necesitamos hablar, Emilio, dijo con esa seriedad que hacía que todo lo demás se desvaneciera en la bruma de la noche. Sin embargo, en su rostro también podía ver que, como yo, se estaba preparando para enfrentar el pasado, y que la verdad, por fin, iba a salir a la luz. Cuando vi a Clara en el umbral, el aire se volvió pesado con una mezcla de ansiedad y esperanza. Su expresión, enmarcada por la caída de su cabello oscuro, me hizo recordar a mi madre, de alguna manera siempre atrapadas en sus propios laberintos. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Es sobre la carta que encontraste, respondió, su voz temblorosa pero firme. Hay cosas que deben decirse antes de que continúes buscando. No podemos permitir que los secretos nos destruyan por completo. A esas palabras las acompañó un silencio denso, como si las paredes de la cocina se encogieran, escuchando atentas. Mi madre miró a Clara, su rostro pálido, y en sus ojos vi el eco de una historia que nunca había querido compartir. Clara, ahora no, dijo mi madre con un hilo de desesperación en su voz. Es el momento, Clara insistió, sin ceder ante la oposición. Cualquier otro día habría sido diferente, pero hoy no podemos seguir evadiendo lo inevitable. Mis pensamientos se atropellaban, y el libro que sostenía en mis manos parecía arder, lleno de secretos a punto de ser destapados. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué la carta está escondida aquí?, pregunté, sin poder contener más la marea de preguntas. Mi madre se pasó la mano por el cabello, respirando profundo, como si cada suspiro la llenara de valentía. Esa carta representa un tiempo complicado para nuestra familia. Era un amor que no pudo ser. Tu abuelo tomó decisiones que lo separaron de Rosa y, de ahí, todo cambió. ¿Y de qué decisiones hablas?, interrumpí, las palabras fluyendo con una urgencia que desbordaba mi deseo de claridad. Decisiones que rompen la imagen perfecta que muchos anhelan tener de la familia, dijo mi madre, la vulnerabilidad tejiendo su voz. Por cada cosa que has construido, hay sombras que no has visto aún. Lo sé, mamá. Pero no quiero pasar mi vida temiendo a esas sombras. Quiero entender cuáles son, respondí, sintiendo que cada palabra se enredaba con la fuerza de la convicción. No quiero seguir siendo una pieza de un rompecabezas que no encajo. Clara me miró con condescendencia, una mezcla de comprensión y dolor familiar. Hemos sobrevivido a esas sombras, Emilio. Pero hay momentos donde enfrentar la verdad puede ser más liberador que el peso de llevárnoslo dentro. Lo que se revela puede ayudar a sanar. La cocina permaneció en un profundo silencio, como si a cada palabra que pronunciábamos el aire se volviera más denso. Mi madre, quien había sido mi refugio en tantas tormentas, ahora parecía vulnerable y rota. Lo que pasó fue una elección dolorosa. Tu abuelo se dedicó a un amor prohibido, y eso lo llevó por un camino que lo empujó lejos de Rosa y de nosotros. Su voz se quebró, la tristeza aparecía como un río desbordado, inundando cada rincón. La carta pareció quemar en mis manos, absorbía la revelación y expandía la intriga. ¿Qué hicisteis entonces? ¿Por qué no hablamos de esto antes? Porque a veces, la historia es tan complicada que preferimos ignorarla, murmuró mi madre, decayendo en su propia carga.
Y a veces, se reescribe por miedo a perder lo que ya tenemos. De repente, la revelación de un amor prohibido, las decisiones que arruinaron relaciones, me explotó la mente como fuegos artificiales. Entonces, ¿qué somos en esto? Mejor que los engaños que nos amarran, lo que somos, Emilio, es una familia tratando de sanar lo que está roto, intervino Clara. Sus ojos revelaban la lucha de muchas historias, no solo la de mis abuelos, sino la de toda la familia. Podemos encontrar un camino, quizás incluso reparar el pasado, pero ¿a qué precio?, cuestioné, sintiéndome abrumado por la carga. ¿Debo aceptar todo lo que ocurrió, vivir con ello, y aún así, seguir adelante? Mi madre, temblando, retrocedió un paso. Espero que la verdad no te lastime más de lo que ya lo ha hecho, dijo, su voz en un hilo tenso. Antes de que pudiese asentir o protestar, el sonido de un teléfono resonó en el silencio. Un sonido extraño, el tono era distinto, casi como un llamado al caos. Sin pensarlo, me dirigí al salón. El eco resonante parecía burlarse de nuestra búsqueda de alivio. Al descolgar, las palabras que escuché me atraparon en un instante desgarrador. Emilio, soy Rosa, una voz reconocible y sin embargo distante me atravesó el alma. Necesitamos hablar. Tengo cosas que revelarte, y no podemos permitirnos más secretos. Mi mente se enredó en un torbellino. ¿Era posible que la señora Rosa, la figura que solo había sido una silueta en mis recuerdos, ahora estuviera llamando? Todo lo que conocía estaba a punto de tambalearse, y de pronto, la verdad de mi familia, esa que creía comprendida, empezaba a desvanecerse bajo una nueva luz. ¿Podría haber más capas del pasado, más secretos que revelar? Regresé a la cocina, el libro aún en mis manos, y miré a mi madre y a Clara. El miedo y la espera los atravesaban por igual. No tengo idea de lo que está pasando, pero esto acaba de volverse mucho más complicado, respiré, mientras en la sala, el sonido de mi vida compartida comenzaba a reescribirse, de nuevo, en las sombras. El ambiente en la cocina se espesó, y el silencio se volvió casi palpable. Clara y mi madre intercambiaron miradas llenas de sombras y preguntas sin formular. Colgué el teléfono, sintiendo como la incertidumbre se apoderaba de cada rincón de mi ser. La idea de que Rosa, la enigmática figura que había llenado mi infancia de historias distorsionadas, estuviera lista para hablar sacudía los cimientos de todo lo que creía saber. ¿De qué se trata?, preguntó Clara, su voz suave, casi como si temiera romper la frágil calma que reinaba. Su seriedad contrastaba con la chispa de curiosidad que iluminaba sus ojos. Era evidente que, aunque temía lo que pudiera venir, también estaba ansiosa por desenterrar la verdad. No lo sé, respondí, sintiendo que cada palabra me costaba un esfuerzo monumental. Solo sé que tengo que escucharla. De repente, la idea de enfrentar a Rosa me resultaba al mismo tiempo terriblemente intrigante y alarmante, un torrente de emociones que competía entre sí. Emilio, comenzó mi madre, su rostro ahora pálido como una hoja marchita. Rosa ha estado presente de alguna manera en cada decisión que hemos tomado, aún sin que lo sepamos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, incapaz de contener la incredulidad que se arrastraba en mi voz. Si esta familia ha llevado este peso durante tanto tiempo. La frase se quedó suspendida en el aire, y tragué saliva mientras las palabras caían. Es un vínculo profundo, uno que va más allá de lo que hemos expresado. Lo que pasó entre tu abuelo y Rosa modificó el rumbo de nuestras vidas, y a pesar de sus decisiones, continuar la historia con secretos ha sido una manera de conservar lo poco que ha quedado. ¿Pero por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué cargar con esto? La frustración me brotó con la intensidad de un volcán en erupción. Si incluso hoy esto me abruma, ¿no sería más fácil abrir las ventanas y dejar salir el aire viciado? Porque las verdades a veces son más difíciles de sobrellevar que las mentiras. Clara intervino suavemente, pero su mirada reflejaba el peso de su historia. No todos están preparados para ver los estragos del pasado. A veces se elige la ignorancia para proteger lo que nos queda. Miré hacia el libro que todavía sostenía, como si contendría respuestas a intersecciones del tiempo que había ignorado por demasiado tiempo.
Pero lo que estaba a un paso de desvelarse superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Necesito saber. De verdad, insistí, sintiendo que esta vez no podía dar marcha atrás. La voz de Rosa resonaba en mi mente, llamándome como un susurro que no podía desoír. Voy a hablar con ella, pero, mi madre empezó a objetar, pero la determinación en mi mirada hizo que se detuviera. Clara, por su parte, mantenía el contacto visual, como si supiera que este momento era impredecible, pero necesario. Estaba listo para enfrentar los ecos del pasado, aunque no contaba con las respuestas que necesitaba. ¿No sientes que tenemos que enfrentar esto? Que si hay un hilo que conecta todo, debemos desenredarlo antes de que se convierta en un nudo imposible de deshacer. Al fin, mi madre asintió lentamente, resignándose a la realidad que ya no podía ignorar. Está bien, pero vamos con cuidado. La verdad puede mostrar su brillo, pero también puede quemar. Salí de la cocina, las palabras de mi madre resonando en mi mente como un mantra. El camino hacia la casa de Rosa estaba lleno de incertidumbres y temores. Cruzar ese umbral significaría no solo enfrentar a la mujer que había sido una parte fundamental de nuestro legado, sino también abrir las puertas del pasado que podrían arrastrarnos hacia un abismo que no estábamos preparados para afrontar. Cada paso que daba sentía el peso del momento cargarme cada vez más. El aire se tornaba cada vez más pesado a medida que me acercaba a su hogar. La imagen de Clara y mi madre se desdibujaba mientras el eco de mis latidos resonaba en mis oídos, como si el universo exigiera mi atención. Estaba a punto de tocar la puerta cuando, de repente, los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente, las risas, las mañanas soleadas, un pasado que creí había perdurado, escondido bajo las capas del tiempo. Todo, sin embargo, era frágil, y podía desmenuzarse ante la verdad que a punto estaba de ser revelada. Finalmente, tomé aire y golpeé la puerta. El sonido resonó en el silencio, y esperé con el alma en un hilo. Cuando la puerta se abrió lentamente, el rostro de Rosa se mostró ante mí, una mezcla de propia historia y misterios que aún no había tenido la oportunidad de vivir. Emilio susurró, y en su tono noté tanto inquietud como alivio, como si ambas partes de la historia estuviesen finalmente dispuestas a ser contadas. Aquel primer vistazo a su mirada me susurró la promesa de un camino lleno de verdades, pero también de dolor. A pesar de lo que se avecinaba, un pequeño destello de esperanza se encendió en mi interior. Quizás, al confrontar lo que había ocurrido, podría encontrar una manera de sanar no solo a mi familia, sino también a mí mismo, y con cada palabra que iba a pronunciar, mi vida comenzaba, tal vez, a encontrar su rumbo en el caos que había reinado por tanto tiempo. El aroma a especias y a nostalgia inundó el aire cuando crucé el umbral de la casa de Rosa. Las paredes parecían susurrar secretos antiguos, y cada objeto en la habitación parecía cargar con el peso de memorias olvidadas. Rosa, con su cabello plateado y su piel surcada por las líneas del tiempo, me observó fijamente, y en sus ojos vi la historia de una mujer que había sido testigo de las tormentas que comenzaron mucho antes de que yo naciera. Emilio, volvió a pronunciar, esta vez con una voz que temblaba como una hoja al viento. No esperaba que vinieras, tenía que hacerlo, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un abismo desconocido. Necesito entender. Ella se apartó, dándome paso a un salón que había sido escenario de innumerables conversaciones y risas. Un mueble antiguo, de madera pulida, se erguía orgulloso en una esquina, y en su superficie descansaban algunas fotografías de épocas pasadas. Me detuve un momento, incapaz de evitarlo. En una de las imágenes, vi a una joven Rosa junto a mi abuelo, sonriendo de una manera que no encajaba con la imagen que había construido en mi mente. Cuando levantó la vista hacia mí, su expresión desbordaba tristeza y una chispa de esperanza. Hay tantas cosas que debí decirte, que debí decirle a tu madre. Su voz se quebró. Pero temí que el dolor de las verdades desgastara los cimientos de esta familia. No puedo seguir viviendo en la sombra de los secretos. Lo siento en los huesos, Rosa, respondí, absorbiendo su emoción. Por favor, ya no tengo miedo de lo que pueda descubrir.
Necesito hacerlo por mí y por todos nosotros, la mujer asintió lentamente, como si cada movimiento exigiera una gran fuerza. Es un viaje complicado, Emilio. Lo que te voy a contar no es solo sobre mí, sino sobre todos nosotros, sobre todos los errores que han moldeado nuestras historias. Tomé lugar en un sillón desgastado mientras ella se sentaba frente a mí, el aire cargado de una expectativa cruda y palpable. Cada palabra que pronunciara, cada fragmento de la narrativa que me revelara, podía cambiar para siempre la manera en que veía mi vida y la de mis seres queridos. Cuando conocí a tu abuelo, empecé a soñar con un futuro brillante, lleno de promesas, comenzó, y su voz se teñía de emociones que resistían el paso del tiempo. Pero el amor, a menudo, no se alinea con nuestras expectativas. La pasión puede ser tanto un fuego que ilumina como un incendio que consume. Me vi atrapada en una red de decisiones difíciles. Algunas ni siquiera fueron mías, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras recordaba, y en ese momento comprendí que no solo estaba creando un relato, estaba enfrentando sus propios fantasmas. Tu abuelo tuvo que tomar decisiones que los alejaron, y su voz se cortó, y por un instante, la habitación quedó sumida en un silencio imponente. ¿Y tú? Le insté suavemente, sintiendo que todo lo que había vivido estaba a punto de reescribirse. Yo intenté hacer lo correcto, pero en el proceso, perdí lo más valioso. La decisión de apartarme de tu familia fue un acto de amor disfrazado de odio. Pensé que mi ausencia podría salvarlos de más dolor. ¿Salvarlos? ¿De qué? No podía evitar que la desesperación y la confusión resurgieran en mi voz. La noción de que el amor pudiera causar tal daño era un rompecabezas que me desbordaba, de la sombra que envolvía nuestra historia. Quizás no lo sabías, pero muchas de las decisiones que tu madre tomó y las distancias que crearon las cadenas de dolor entre nosotros están relacionadas con ello. Con mi ausencia y el deseo de olvidarme. Las piezas comenzaban a encajar, pero en lugar de darme una sensación de claridad, todo era aún más confuso. Entonces, mi madre también fue víctima de este ciclo perpetuo de secretos y decisiones, pregunté, tratando de permanecer sereno mientras un nudo se formaba en mi garganta. Rosa se cubrió el rostro con las manos, y mis instintos me gritaron que había más que debía conocer. Debes hablar con ella, Emilio. Pero antes de eso, debes saber algo. Más. Hay un secreto oculto en el pasado que podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. El corazón empezó a golpearme con la fuerza de un tambor. ¿Qué secreto? La urgencia en mi voz me tomó desprevenido. Rosa tomó aire, y por un breve instante, la habitación pareció temblar bajo el peso de una verdad que había permanecido escondida durante demasiado tiempo. Tu madre no es la única que lleva el peso de nuestras decisiones. Eres parte de una historia más grande, más complicada. Antes de que pudiera procesar su advertencia, el timbre sonó, interrumpiendo el momento. Miré a Rosa, el mismo temor reflejado en sus ojos, un eco de la historia que aún estaba a punto de desvelarse. «Es tu madre», exclamó, el aliento atrapado en su pecho. «No sé si está lista para esto, no sé si tú lo estás». La incertidumbre aterrizó sobre mí como una losa de piedra. Lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se convertía en una cadena de revelaciones que amenazaba con romper la frágil armonía que creía conocer. Y mientras el sonido del timbre resonaba en mis oídos, supe que estaba a punto de enfrentar una tormenta de emociones, donde cada respuesta traería nuevas preguntas. El timbre sonó de nuevo, impaciente, como un latido acelerado de un corazón desesperado. Rosa se secó las lágrimas con mano temblorosa, y me hizo un gesto para que permaneciera en silencio. La puerta crujió al abrirse, y yo sentí que el aire se tornaba denso. La figura de mi madre apareció en el umbral, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Emilio, no esperaba encontrarte aquí», dijo, su voz una mezcla de alegría y miedo. Noté que su mirada se desvió hacia Rosa, que ahora parecía una sombra en el fondo de la habitación. «Hola, mamá», respondí, sintiendo como una presión en mi pecho crecía. «Necesitamos hablar». Ella se quedó congelada por un instante, como si mis palabras hubieran impedido la entrada del aire.
¿Hablar sobre qué? La tensión se apoderó de la sala, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Rosa se levantó, su figura encorvada ahora lucía como un faro, determinando el camino que iba hacia un público que no estaba preparado. Hay cosas que deben salir a la luz, querida, comenzó con una voz comprensiva, aunque temerosa. Los secretos no traen paz, solo perpetúan el dolor. Mi madre entrecerró los ojos, buscando respuestas en el rostro de la mujer que había sido parte de su pasado. ¿De qué hablas, Rosa? Esta no es la forma de resolver las cosas, siempre ha sido así, hasta ahora, interrumpí, sintiendo que las sombras en la habitación se hacían más profundas. Mamía, necesito saber la verdad. Lo que hay detrás de nuestra historia familiar. Lo que te hizo tomar las decisiones que tomaste. Un silencio pesado se posó sobre nosotros. Emilio, mi madre comenzó, su voz temblorosa revelando la fragilidad de su fortaleza. A veces, las verdades son más dolorosas que las mentiras. Es más fácil vivir en la confusión, en el silencio. No, mamá, insistí, mi corazón latiendo con fuerza. No quiero seguir así. No puedo seguir así sin conocer lo que sucedió realmente. La mirada de Rosa enmarcaba un profundo entendimiento, como si ambas supiéramos que era el momento de enfrentar los fantasmas heridos. Lo que hay que contar es complicado, Emilio. A veces uno se ve obligado a elegir entre hacer lo correcto y proteger a los que ama, dijo ella, volviendo su mirada hacia Rosa. La conexión entre ambas era palpable, un hilo delgado que ligaba sus historias con las mías. ¿Qué fue lo que te hizo alejarte de ella? Rosa preguntó, su voz un hilo de vulnerabilidad. Dímelo, por favor. El rostro de mi madre se transformó, y aunque sus labios se cerraban en una rictus de piedad, sus ojos eran un océano de emociones turbulentas. No quería volverte a perder, Rosa. El peso de lo que ocurrió no sabía cómo cargarlo. Pensé que al alejarme protegería a mi familia, a Emilio. Todo lo que hice fue por amor, aunque el tiempo lo haya distorsionado. ¿Amor? ¿De verdad crees que eso fue amor? Interrumpí, mi voz elevándose. Porque lo único que he experimentado es el dolor de una familia llena de secretos. Siempre un paso atrás, lo sé, hijo. Lo sé, su voz se volvió un susurro quebrado. Lo que temía se cumplió. Tus abuelos y yo hemos estado atados a una historia que no nos pertenece por completo. Pero no puedo desenterrar el pasado sin poner en riesgo lo que somos hoy. Rosa se movió hacia nosotros, su presencia un punto de anclaje en medio del torbellino emocional que comenzaba a tomar forma. A veces, liberar a otros de nuestras cadenas es el acto más valiente. Si te quedas en el silencio, Emilio, nunca se romperá el ciclo. La revelación de lo que podía esconder nuestro pasado se extendía como fuego entre nosotros. Sentí el miedo y la esperanza retorcerse dentro de mí, cada uno buscando su lugar. Entonces, cuando creía que la conversación estaba tomando un rumbo más claro, la sensación de que algo más profundo y desconocido estaba a punto de estallar en la sala se intensificó. Rosa, hay algo que no te he contado, dijo mi madre, su expresión cambiando repentinamente, como si una verdad crucial estuviera a punto de salir a la luz. El sonido del aire siendo robado de la habitación fue casi audible. Me incliné hacia adelante, cada nervio en mi cuerpo activado, esperando la revelación que prometía cambiarlo todo. Pero antes de que los secretos pudieran ser expuestos, una fuerte ráfaga de viento atravesó la casa, haciendo vibrar las ventanas. La luz de la tarde se oscureció repentinamente, como si el mundo se preparara para recibir una tormenta. La presión en el aire se volvió tangible, advirtiéndonos que estábamos al borde de algo que podría desbordarse y arrastrarnos con él. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, apenas a un susurro. El ambiente se palpaba cargado. Mi amor, el secreto no es solo nuestro, ni de nuestra familia. ¿Involucra a otros a los que nunca quise hacer daño? ¿A quién? La incertidumbre se convirtió en desesperación. Rosa se quedó paralizada, y la habitación quedó bañada en un silencio espectral. Algo me decía que esta revelación, sea cual fuese,
era solo el principio de una nueva tormenta emocional que prometía cambiar la esencia de todo lo que conocía. El instante en que el viento azotó las ventanas y la tormenta comenzó a murmurar su llegada, la tensión en la habitación estalló en 1000 pedazos. Miré a mi madre y a Rosa, observando cómo el miedo y el dolor se entrelazaban en sus rostros cansados. La verdad, esa verdad que tanto había buscado, ahora se sentía como una bomba de tiempo, un eco de decisiones pasadas listas para cobrar vida. Emilio, comenzó mi madre, su voz tensa pero llena de resolución. Lo que estoy a punto de decirte puede cambiarlo todo. No solo nos involucra a nosotras, sino que también te involucra a ti de una manera que nunca imaginaste. Las palabras se desplomaron sobre mí como un mar de piedras. ¿Qué significa eso? ¿Qué más hay? Fue una lucha contener la angustia que subía por mi garganta. Tu abuelo no solo tomó decisiones difíciles en su juventud, continuó mi madre, incapaz de encontrar la mirada de Rosa, sino que escondió algo verdaderamente esencial. Un secreto que, si sale a la luz, puede romper no solo la imagen que tienes de él, sino de nosotros. Rosa respiró hondo, su voz un hilo que cortó la creciente tormenta. Emilio, hay una historia detrás de lo que me separó de tu familia, y no solo se trata de amor. Involucra decisiones dolorosas. A veces, la vida nos lleva a caminos en los que debemos sacrificar una parte de nuestros corazones para proteger a quienes amamos. Repasé las palabras con cautela. Mi mente giraba, tratando de conectarlas. ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Por qué no me lo contaron antes?, enuncié, sintiéndome desgarrado entre el deseo de comprender y el profundo miedo de lo que podría descubrir. Tu madre no fue la única afectada, respondió Rosa, sus ojos brillando con la tristeza de un pasado herido. Tu vida ha estado atada a decisiones que ni siquiera conocías. Debes saber que hay heridas abiertas causando dolor en cada uno de nosotros incluso hoy, porque ese lazo no se puede romper del todo, causándome dolor. ¿Quieres decir que he estado cargando algo que debería ser finalmente liberado para curarnos?, grité, la frustración alzando la voz. La tormenta rugía afuera y las ventanas temblaban bajo la presión del viento, sonando como un eco de los latidos acelerados de mi corazón. Dímelo, por favor. No puedo soportar saber que he vivido en medio de sombras tan densas. Este es nuestro momento de salir, de romper con el ciclo de encubrimientos. Mi madre entrelazó las manos, como si buscara el equilibrio entre la fe y la caída. A veces, el amor es elegir el silencio para proteger. Creí que lo hacía por ti, pero me doy cuenta ahora de que solo generamos un vacío emocional que nos ha mantenido alejados. Rosa, con una tristeza profunda, asintió. Nadie te ha contado todo porque se pensó que protegerte de la verdad era lo mejor. Pero tienes que saber que los secretos solo alimentan la oscuridad. Tu familia es un entramado de amor, dolor y decisiones difíciles. ¿Cuáles son esos secretos?, pregunté, los ojos fijos en su rostro. ¿Cuáles son las historias que han sido enterradas en esta casa? ¿Qué he perdido al no saber? Mi madre y Rosa intercambiaron una mirada que hablaba de años de complicidad y tristeza. Finalmente, Rosa tomó la palabra. Hubo un amor, no solo entre Emilio y yo, sino también una traición que cambió el rumbo de nuestras vidas. Un niño, un hermano tuyo. Uno que nunca fue dado en adopción porque debió esconderse. Por miedo, lo matamos, y su memoria ha estado cargada de dolor, más que cualquier secreto que pudiera concebirte. El mundo se detuvo. La verdad era un golpe violento que resonaba en cada rincón de mis pensamientos. ¿Qué? La sensación de pérdida me atravesó como un rayo. ¿Tenía un hermano? ¿Y murió por nuestras decisiones? Esto no puede ser. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque no sabía cómo, mi madre confesó, rompiendo a llorar. No sabía cómo mirar a tus ojos y decirte que las decisiones de nuestras vidas han pesado sobre mí cada día. Mantenerlo oculto fue un intento de protegerte de un dolor que creí que no podías llevar. Días enteros de secretos ilusiones se desmoronaron delante de mí, y el dolor atravesó mi pecho.
En alguna parte, había una carga que nunca había conocido. Pero en medio de la marabunta de emociones, veía una posibilidad, la esperanza se avecinaba junto con la tormenta. Está bien, el pasado nos atormenta, pero hay poder en la verdad. Quizás abrir viejas heridas pueda dejarlas sanar, propuse, escuchando mi voz crecer en claridad. El miedo aún vibraba en mi interior, pero ahora, la idea de descubrir quién era realmente me despertaba una fuerza nueva. Y si al final, esto nos une, dije, buscando el rostro de ambas mujeres, que reflejaban no solo tristeza, sino también una chispa de deseo por sanar. Si enfrentamos esta tormenta, tal vez podamos comprendernos mejor y aprender a volver a amar sin sombras. Rosa miró a mi madre, su semblante gris se iluminó, y vi cómo libraban un diálogo en silencio. Quizás sea hora de que cada uno de nosotros asuma nuestra parte. La verdad puede ser dolorosa, pero en su luz, también hay sanación, dijo Rosa, y aunque su voz era un eco tembloroso, lo hizo con determinación. Nos aferramos a la promesa de que la verdad, aunque desgarradora, no podría ser más venenosa que el dolor de un pasado oculto. En ese momento, el rugido del viento se sintió diferente. De alguna manera, acepté que salir de la oscuridad era el primer paso hacia la reconciliación. ¿Era el fin del dolor? Ni siquiera lo sabía, pero tal vez era el principio de algo más hermoso, el renacer de una familia que podría aprender a vivir no solo con su carga, sino también con su historia entera. Y mientras el silencio se asentaba alrededor de nosotros, sentí que la tormenta ya estaba lista para desatarse, pero en su curso podía existir la posibilidad de una nueva luz. Era hora de transformar el dolor en poder, de convertir la sombra en luz. Y en ese descubrimiento, me prometí que nada jamás volviera a ser lo mismo. Con una voz firme, murmuré con determinación, hoy comenzamos a sanar. Hoy, decidimos ser verdaderamente libres.